Quiero agradecerle a Paulina Ruiz Lang estar aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Gerente de comunicación de Mars México. Hacen ustedes un estudio, si lo puedo pues decir tal cual, que se llama Mi voz se escucha, porque es muy seguido que las voces de las mujeres no se escuchan en sus casas, por ejemplo, en los lugares de trabajo, en las comunidades. Y la premisa de este estudio es: el mundo que queremos mañana empieza con nuestra forma de vernos y de hacer negocios hoy. A ver, Paulina, venos platicando poco a poco cómo surge Mi Voz Se Escucha. Yo me acuerdo haberlo promocionado en aquella campaña de hashtag Mi Voz Se Escucha, y Mars, recuerdo que le hacía una pregunta a las mujeres. Pero a ver, cuéntanos y los resultados, importantísimo. Sí, Fer, muchísimas gracias. Tú fuiste una promotora maravillosa para nosotros. Como bien dices, en Mars, desde hace muchos años estamos haciendo diferentes acciones para ayudar a que las mujeres alcancemos nuestro máximo potencial. Sin embargo, nos dimos cuenta que, por supuesto, no tenemos todas las respuestas y que era necesario escuchar a las mujeres y entender desde su punto de vista y desde su perspectiva, o nuestro punto de vista, porque yo soy una mujer, qué necesita cambiar para que más mujeres como nosotras alcancemos nuestro máximo potencial. Entonces, a inicios de este año, Mars lanzó esta encuesta colectiva a nivel mundial, preguntando, como bien dices, una sola pregunta, que fue esta: ¿qué necesita cambiar para que más mujeres alcancen su máximo potencial? Y la verdad es que estamos muy contentos porque tuvimos la participación de más de 10,000 mujeres en 88 países en el mundo, que participaron en la encuesta, que literalmente sumaron su voz y nos dijeron desde su perspectiva qué necesita cambiar para que más mujeres alcancen su máximo potencial. Estas más de 10,000 voces nos ayudaron a analizarlas, la Escuela de Negocios ahí de la Universidad de Oxford, expertos en análisis de información, en equidad de género, etcétera. Entonces hicieron un análisis muy interesante, y algo que quiero compartir contigo es que, pues a pesar de ser más de 10,000 mujeres las que participamos, te digo, de muchísimos países, culturas, clases sociales, preferencias sexuales, identidades, en fin, una diversidad maravillosa, pues los temas se pudieron clasificar en 8 principales dimensiones, le llamamos nosotros, que son las que las mujeres consideramos que deben de cambiar o mejorar para que alcancemos nuestro máximo potencial. A ver, ¿cuáles son estas? La primera tuvo que ver con terminar con la discriminación sistémica y los estereotipos de género. Uy, qué trabajal. No, 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 ahí vamos a tenernos que poner todos las pilas, ¿eh? Todos. Porque si no, no lo Sí, vamos a no. poder lograr. No, imagínate, para el 70% de los participantes esto fue primordial, y piden con terminar con esta desigualdad estructural que discrimina a las mujeres. El segundo tema tuvo que ver con igualdad de oportunidades profesionales, ¿no? Y ahí fue interesante: el 65% de las participantes, pues pedimos que haya esta igualdad en el empleo, en el desarrollo profesional equitativo, en la igualdad salarial. Eh, de ahí, ¿cómo quieres que haga? ¿Te platico las 8 y luego te cuento algunas acciones, o te voy platicando entre cada Lo una? que ¿Qué sea más prefieres? fácil de entender para que nosotros, tu público, podamos quedarnos sin necesidad de apuntar ni de hacer un resumen, ni quedarnos con la idea de en qué tenemos que trabajar arduamente como Ahí te va. sociedad en base a este estudio Mi Voz Se Escucha. Te las voy a decir así tal cual. Entonces es terminar con esta discriminación sistémica y todos los estereotipos que tenemos de género nocivos. Segundo, igualdad de oportunidades profesionales. Ujú. Tercero, y muy importante, mayor poder en la toma de decisiones. Cuarto, y a mí ese me encanta, Fer, será porque soy mamá, pero es apoyo como responsables de familia. Quinto, lograr un mayor balance entre vida, trabajo. Sexto, la importancia de trabajar en el bienestar físico y mental de las mujeres. ¿Mm? Séptimo, aprendizaje con igualdad de género, que las mujeres desde que nacen tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y de educación que los hombres. Y último, y muy relevante en nuestro país, Fer, tristemente, es acabar con el acoso y la violencia de género. Entonces, estas son las 8 dimensiones
en las que pudimos agrupar todas estas más de 10,000 voces y que las mujeres creemos que si trabajamos en estas 8 dimensiones, pues va a haber un avance significativo para que alcancemos nuestro máximo potencial. Pues creo que estamos hablando de los 10 puntos que se resume exactamente la realidad de las mujeres hoy. Lo que se Sí, vive en la realidad, ¿no? Y donde de ninguna manera, imaginariamente, vamos a poder llegar a donde dicen que estamos llegando, cuando eso es mentira. Se tiene que trabajar en la igualdad de oportunidad, en que no nos quiten apoyos, en que no nos quiten guarderías, en que no nos quiten la posibilidad de atendernos de un cáncer de mama de manera gratuita. O sea, la posibilidad de sacarnos avante. Oye, ¿cuántas somos cabezas de familia? Cabeza de familia. O exacto. sea, estás hablando que de 10 hogares en México, 5 a 6 son manejados enteramente y económicamente por mujeres. Sí, y ese es un tema bien relevante, Fer, porque las mujeres tenemos pues una participación bien importante en la economía formal, pero ¿qué me dices del papel que tenemos en la economía informal? No todo este trabajo en casa, todo el trabajo de cuidado de hijos, de personas mayores, de personal enfermo, todo el trabajo de lavar, planchar, barrer, sacudir, cocinar, es un trabajo no remunerado, Fer, ¿no? Entonces, pues eso no nos permite muchas veces como mujeres alcanzar el máximo potencial o incluso, ¿no? Lo revelaba también este estudio, digo, todos lo sabemos, pues en muchas familias cuando llega el momento de tomar la decisión de quién deja de trabajar cuando nacen los hijos, pues normalmente es la mujer la que tiene que coartar su vida profesional, ¿no? Y bueno, lo que queremos con este estudio es que el mayor número de gente lo conozca, el mayor número de empresas lo conozca para que cada uno podamos hacer desde nuestra trinchera lo que nos Claro. corresponde para ir avanzando en este camino hacia la equidad de género. Y si me permites, me gustaría platicarte 2 ejemplos muy sencillos que estamos haciendo en Mars, No, que tú con espero puedan calma, servir de tiempo tenemos. inspiración. No, no, tú tranquila, con calma, pues este es un tema importantísimo. Así es que, a ver, primer ejemplo. Mira, este tema que te acabo de hablar de tener que coartar tu carrera, las políticas de paternidad y maternidad en las empresas, pues no favorecen a que el hombre apoye y ayude, ¿no? Entonces, desde el hombre que sí quiere y que no tiene esta oportunidad de ejercer su paternidad porque no tienen, pues, tiempo sin trabajo como lo tenemos las mujeres por ley, ¿no? Entonces, en Mars hicimos 2 cosas. Primero, aumentar notablemente el número de días que tienen las mujeres para estar en casa después de ser mamás, y pueden ser mamás naturales, mamás por adopción, ¿no? Cualquier tipo de mamá. Y en segundo lugar, darle las mismas oportunidades a los hombres, o sea, que tengan el mismo número de días de derecho de paternidad. ¿Para qué? Para que entonces sea la familia, la pareja, quien decida cómo organizarse y quién de los dos se queda en casa atendiendo al hijo, ¿no? Esto hace una diferencia significativa para la mujer, pero también para el hombre. Un Ujú. ejemplo que a mí me sorprendió muchísimo, que yo no sabía, es que, por ejemplo, en las guarderías del IMSS, el papá no puede inscribir a sus hijos. Tiene que ser la mamá la que No, los bueno, inscriba. imagínate qué Entonces ahí horror. pues es la mamá la que tiene que sacrificar muchas No, cosas, ¿no? Entonces, pero nosotros que estamos pidiendo igualdad, pues oye, ellos los deberían de exigir también. O sea, exacto. Entonces, tendrían que tener la posibilidad de hacerlo. sí, exacto. Entonces, creemos nosotros, estamos convencidos en Mars, que facilitando el terreno y poniendo la cancha pareja, pues ya está en hombres y mujeres tomar las decisiones y que no sea una decisión porque no te queda de otra, ¿no? Sino una decisión porque es lo que tú deseas y lo que te conviene como pareja o como familia. Entonces, esa es una de las acciones que estamos haciendo en Mars. La otra es, hicimos una evaluación a nivel global de todos nuestros puestos, porque tú bien sabes que sucede muchísimo que una mujer haciendo exactamente el mismo rol que un hombre gana a veces hasta 30% menos. Sí, esos Entonces datos los nosotros tenemos no, claro. El tema es cómo le hacemos para que sea equitativo. Eso tiene que salir a través de una ley. ¿Cómo se implementa el que mi voz se escuche? sí, nosotros pues podemos trabajar en nuestra trinchera que es la empresa. Entonces, lo que hicimos fue analizar absolutamente todas las posiciones que tenemos y ver cómo estaban los sueldos. Y lo que hicimos ya de hace unos años para acá es asegurarnos que todas las posiciones, sin importar la persona que la ocupe,
tengan el mismo sueldo. Es decir, hombres o mujeres, Claro. si ocupan la misma posición, hoy te puedo asegurar que el 99.9% de nuestras posiciones tienen un sueldo equilibrado sin importar tu género, ¿no? Entonces ahí palomita, y me siento muy orgullosa de trabajar en una empresa que te asegure que sin importar tu género, tú vas a recibir un sueldo justo por tu trabajo. Y otra cosa que estamos haciendo es, pues, buscar que más mujeres alcancen posiciones de liderazgo. ¿Y cómo estamos haciendo esto? Asegurándonos que en todas las entrevistas de trabajo, en todos los paneles, tengamos equilibrio de género. También para nosotros es importante decir, o sea, nunca vamos a darle prioridad al género. O sea, aquí se le da prioridad a la capacidad de la persona, pero sí tenemos que emparejar la cancha. Entonces, si vamos a sacar, te voy a inventar una posición de director de mercadotecnia, lo que nos vamos a asegurar es que tengamos el mismo número de candidatos hombres que de candidatas mujeres, y ya quedará en la posición quien tenga Exacto, las mejores quien habilidades, sea el pero sin más, importar su género. exacto. Yo hablé al principio del programa de este tema, la importancia de entender género hay dos, masculino y femenino. No le demos más vueltas, no nos equivoquemos. Ahí no entra ninguna comunidad de ningún tipo. Esas son preferencias sexuales, son otras cosas que nada tienen que ver con el género. El género hay que entender, es masculino y femenino. Y sobre eso se pide igualdad de oportunidades. Hombre o mujer, se acabó. Ahora, vamos a anuncios QTF, Paulina Luis, ahora ya no puedo ni pronunciar tu nombre, Paulina Ruiz Lang, gerente de comunicación de Mars, y volvemos porque tenemos mucho más que platicar en torno a este estudio. Me quedé pensando con esta plática con Paulina Ruiz Lang de este estudio Mi Voz se Escucha, un estudio que hace una empresa importante en México que se llama Mars México. ¿Los resultados te sorprendieron, Paulina? No me sorprendieron, Fer, ¿no? Y eso no sé si es bueno o malo. Como yo te comentaba, lo que me sorprendió fue darme cuenta que más de 10,000 mujeres en más de 88 países, como te decía, mujeres de diferentes preferencias sexuales, clases sociales, etnias, religiones, culturas, coincidimos tanto, ¿no? Entonces, eso me parece, por un lado, extraordinario, y por otro lado, pues, triste, ¿no? Triste que a estas alturas del partido haya todavía tanto que hacer para lograr que las mujeres alcancemos nuestro máximo potencial. Pero por otro lado, pues también muy motivante, ¿no? Saber que podemos compartir esto con otras empresas, con otras personas, y que si cada uno pone su granito de arena, pues podemos hacer que esto avance mucho más rápido de lo que ha avanzado hasta ahora. Eh, ¿Hay códigos postales, por decirlo así, o hay clases sociales donde se tiene más que trabajar o es parejo? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué resultados hay desde la parte económica, desde estas 10,000 mujeres de 88 países que respondieron en 3 meses eh, este estudio? Sí, sí hay diferencias, Fer. Te digo, coincidimos en estos 8 temas, pero por supuesto, pues las clases más desfavorecidas económicamente, pues hablan mucho más, por ejemplo, de oportunidades educativas, ¿no? Tienen mucho menos acceso a la educación, hablan también más de violencia, de una falta total de equilibrio entre vida personal y profesional. Tienen que dedicarse a que sus familias coman y salgan adelante, pero al mismo tiempo que trabajar muchísimo. Entonces, no tienen tiempo para ellas. También ellas hablan mucho de la importancia de cuidar su salud física y emocional, ¿no? No tienen tiempo para ellas. Entonces, ¿cómo van a alcanzar su máximo potencial si están volcadas a ver que los de su alrededor estén bien? Eso me pareció muy interesante. Eh, ¿Qué fue lo que más te dejó a ti? Porque estoy viendo que hay una brecha, por ejemplo, importante en... Hay un meme, ¿no? Que dice, se ve que entra como una señora a comprar un juguete y le dice el dependiente, ¿para niña o para niño? Le dice, no, para jugar. O sea, no, ya no es para niño o para niña, no es para jugar. Exacto. O sea, mi sueño sería que pronto tengamos que dejar de hacer estos estudios, ¿no? Y tengamos que dejar de esforzarnos porque las mujeres alcancemos nuestro máximo potencial. Yo creo que lo ideal es que la cancha esté pareja y que esto deje de ser un tema. La realidad es que hoy la cancha no está pareja.
Y no está pareja mucho por creencias, Fer. Mira, déjame compartirte datos que a mí me parecen muy interesantes. En México, en nuestro país, hoy todavía una de cada cinco personas creen que es mucho más importante que un hombre tenga un título universitario que una mujer. Ándale. Así, creencia. 19% cree que los hombres son mejores ejecutivos de empresa que las mujeres. Y 30% piensa que si una mujer gana más que el hombre en una relación, esto causará problemas. Entonces, si seguimos con este tipo de creencias, pues está complicadísimo, Fer. No, pues es que entonces, ¿para dónde le jalamos? Porque si pensamos que es más importante, bueno, yo todavía tengo amigas, Paulina, y lo he dicho al aire, que los que estudiaron en su casa fueron los hombres, porque a ellas les dijeron que si había una Sí, oportunidad de estudio era para cualquiera de ellos. Y una de ellas me dice, tú no sabes lo flojo de mi hermano. O sea, era ya sabes, flojo, no sí. llegaba a tiempo, no tenía compromiso, no tenía responsabilidad, era un mediocre, sacaba seises. Y yo decía, ¿por qué no me dan esa oportunidad a mí? Que yo Y, les aseguro que me voy a volver una mujer que me bequen, que no les va a tener que costar, pero y nunca le dieron la oportunidad a ella, fíjate. claro, Fer, y esto no se trata desde mi perspectiva de una guerra entre hombres y mujeres, No, no, todo lo no. contrario, ¿no? Es darnos cuenta que ambos tenemos un rol importantísimo en lograr que la cancha esté pareja, en lograr que haya equidad y en lograr que como sociedad y como seres humanos, todos, como ya te lo he dicho muchas veces, sin importar como tú dices, género, pero tampoco preferencia sexual, o sea, que todos tengamos las mismas oportunidades de alcanzar nuestro máximo potencial y que sea decisión propia si lo logras o no, pero que la cancha esté pareja para que si quieres lo logres. Pues a ver, ¿dónde, por ejemplo, fueron 10,000 mujeres en 88 países? Así Fuera es. de México, ¿qué encontró este estudio de Mi Voz Escucha de Mars en el mundo? ¿Qué encontró en otros países? Digo que lo que para mí fue más interesante es que en general no hubo tanta diferencia, ¿no? Entre otros países o entre México. Pero digo, sí, por supuesto sí hubo algunas. Sí, déjame te comparto algo. Ujú. Por ejemplo, en México hablamos más de apoyo como responsables de familia, ¿no? A las mujeres de México es muy relevante eso, es decir, no tengo reconocimiento, no tengo un salario, no tengo dinero por todo el trabajo que hago en casa. Mientras que en otros países más como Reino Unido o Estados Unidos, las mujeres hablaban más de balance vida-trabajo, ¿no? Entonces, pues eso habla un poco de cómo, pues allá las mujeres ya es más fácil entrar al mundo laboral que en México. También hubo diferencias por edad, eso me pareció interesante. A los más jóvenes les interesa más el liderazgo. Las mujeres más jóvenes de entre 25 y 34 años hablaron de falta de mujeres en liderazgo. Mm. Ya las que están entre 35 y 44 años les importa más el balance vida-trabajo, quizá por el momento justo en el que están pasando. Y las mujeres ya un poco más grandes, de entre 55 y 64 años, ellas hablaron de que les importa más tener un apoyo como responsables de familia, ¿no? Entonces, también ahí la edad hubo diferencias. Interesante, por ejemplo, las personas con discapacidad. Ellas hablan de que mujeres con discapacidad, de que les interesa tener más poder en tomas de decisiones, por ejemplo, ¿no? Y Pues, bueno, por supuesto, pues prioridades para que haya una sociedad más incluyente. O las mujeres que pertenecen a la comunidad LGBT, ujú. ellas hablaron de ponerle fin al comportamiento masculino amenazante o de terminar con la violencia masculina más que otros grupos, ¿no? Entonces, aunque coincidimos en estas 8 dimensiones, pues sí, dependiendo de edad o preferencias o realidades, pues hubo algunos temas que eran más mencionados que otros. ¿Qué tanto influyó la educación, si es que se manifestó eso en este estudio, Mi Voz Escucha, la educación de nuestras madres para poder, o nuestros padres o abuelos, o en fin, para crear esta brecha generacional? Muchísimo, Fer, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la dimensión número 1, que fue la más mencionada,
que habla de terminar con la discriminación sistémica y los estereotipos de género nocivos. Y es que justo estos estereotipos de género vienen de casa, Fer, y eso sí salió mucho en el estudio, ¿no? O sea, cómo culturalmente hay estos estereotipos, como tú bien decías, de tus amigas, ¿no? O sea, pues en mi casa las mujeres no estudiábamos, o las mujeres no pueden entrar, salió mucho esto, ¿no? Las mujeres pues no sirven tanto para carreras de ingeniería o ciencia, que ellas se dediquen más a temas de educación, salud, cuando hay mujeres maravillosas y con una mente científica brillante, ¿no? Entonces, por supuesto que esos estereotipos que vienen desde casa, desde la educación, desde las culturas, han definido mucho de las realidades de hoy, y si queremos que esto cambie, pues tenemos que empezar a cambiar en las nuevas generaciones y eliminar esos estereotipos.